Hola, bueno, hoy vamos a hablar de un tema que habitualmente no se trabaja demasiado dentro de los conocimientos de un editor convencional, pero me parecía que era interesante que pudiéramos explorar los conceptos del libro-objeto y ver de allí qué es lo posible de ser utilizado en nuestra formación. El, el libro objeto es, o libro de artista, como también se lo llama, es una construcción conceptual donde se unen aspectos del libro convencional, en el sentido que la mayor parte de las veces tiene una estructura de códex, es decir, tiene tapas, tiene hojas interiores, pero suma ciertos niveles de experimentación en todo sentido, en la materialidad, en la escala, en las operaciones tipográficas, en su volumetría. eh, Tiene multiplicidad de lenguajes, no hay un libro único que tenga que seguir una norma, se apartan permanentemente de la convención, y habitualmente son ejemplares únicos, pero últimamente y en ciertas categorías, como puede ser la literatura infantil, eh, o adolescente o interactiva, empiezan a tomar formas seriadas y producciones masivas. Están esos por un lado y están aquellos que son de exhibición, de ejemplares únicos y que se encuentran en una galería o en un museo. Las clasificaciones posibles que podemos encontrar para determinar cuándo un libro es un libro objeto o libro de artista están vinculadas a su materialidad, a la diversidad, al alejamiento del soporte papel necesariamente. Entonces puede ser tela, plástico, madera, metal, materiales combinados, no hay una materialidad única. ¿Qué lenguajes se utilizan? En general se trabajan con diferentes lenguajes, o sea, desde la ilustración, la fotografía, el collage, pero también puede haber lenguajes vinculados al holograma, a la realidad aumentada. ¿Qué técnicas para producir se utilizan? La mayor parte de las veces son artesanales. En general, tanto los seriados, los que se hacen en ediciones masivas para chicos, como los ejemplares únicos, tienen técnicas de producción muy delicadas, muy minuciosas, que tienen que ver con una estructura muy artesanal. También puede haber distintos niveles de interacción, hay interacciones analógicas y hay interacciones digitales, y se nutren de todas las tecnologías, tanto de las de producción como las de audiovisión, digamos, que permitan de esto hacer un producto absolutamente diferente. Eh, Uno de los ejemplos históricos dentro del surrealismo, saben que Duchamp fue un precursor en toda el área, incluso en la construcción del libros objeto, como en este caso la caja verde, que tiene una construcción que es de ensamble, de piezas dentro de una caja con segmentaciones, con paneles deslizables, con figuras planas, con objetos volumétricos. Esto fue uno de los primeros instituidos en el siglo XX como libro objeto, si bien el libro objeto desde la mismísima antigüedad
ya su característica de producción y artesanía y barroquismo en algunos casos tenía bastante de lo que concebimos hoy como libro de artista, ¿no? Este es otro ejemplo, una valija donde sucedían una cantidad de elementos que estaban subsumidos dentro. Y una de las alternativas que aparecen en el libro objeto es que el manejo tipográfico no es el convencional, es más arriesgado, más rupturista, con mayor énfasis en la semantización del texto. Si bien se utiliza la grilla, no se la utiliza tanto en función de la legibilidad, sino en función de la organización, de la puesta en página y de la construcción visual que se hace de esto. Incluyen diferentes materiales en el mismo libro, es muy común que haya páginas que son de acetato, páginas que son de papel de calco, páginas de tela, etc. Y también se suma toda la posibilidad de calados, texturas, desplegables, etc. Y los pop-up que van a ver que son casi un rubro aparte en relación al libro objeto, y eso sí son seriados. Y también implican encuadernaciones no tradicionales, muchas encuadernaciones muy sofisticadas, muy minuciosas, muy delicadas, con muchas operaciones que permiten que ese libro tome una envergadura diferente. Hay desde la encuadernación típica japonesa, donde la encuadernación está a la vista y se usa como parte de la estética del objeto, hasta encuadernaciones más convencionales, como en este caso donde uno puede ver una secuencia de páginas envueltas en una tapa, donde la diferencia entre un libro convencional y este libro objeto es que la estructura es visual, la materialidad es diferente, los recursos para la construcción de cada página pasan por el collage, por la ilustración, por el textil, etc. En otros casos, también la figura del desplegable es una figura sumamente interesante, permite, hay desplegables que llevan varios metros de desarrollo, y en este caso hay un calado más una serie de ilustraciones a un color, que esto permite un recorrido por el frente que puede continuar por el dorso. A veces eso no continúa por el dorso y forman una especie de anillo, y según la secuencia de pliegues que tenga. Hay mucha construcción de origami implícita en este tipo de objetos. En otros casos, la operación es mucho más tipográfica, también no convencional, de un uso tipográfico más jugado a la manera del texto como imagen, más allá de que se pueda leer, con una encuadernación, en este caso, muy sutil de lanitas que van hilando cada una de las páginas. También puedo ver acá que hay una grilla, pero el uso es mucho más estético, visual, que de operación tipográfica. Si ustedes analizan, esas columnas tienen 2 o 3 palabras como mucho, o sea, no sería un uso adecuado de la grilla, pero visualmente se especula con que esa construcción toma la grilla para la modelización visual y no necesariamente para la lectura. Hay libros que se transforman en libro objetos por la intervención, es decir, es un libro preexistente, normal, convencional, al cual un artista
ilustra, dibuja, interviene, opera sobre ese libro. Entonces, ese ejemplar único de esa edición va a pasar a ser un libro objeto con otra entidad. En este caso podemos ver ya que hay una exageración, ya están rotos los límites de lo que pueden ser las tapas. En este caso las tapas del libro son esos guantes acolchados, donde se interviene y operan de tapa y contratapa, y el interior tiene cosido un pliego donde aparece el texto, ¿no? Donde el objeto se impone mucho más que el modelo convencional del libro. Acá pueden ver un exquisito trabajo de volumetría en calados, con una sutileza y delicadeza, donde obviamente estamos en una estructura que lo único en lo cual se parece a un libro es que hay algo que opera de tapa y un formato que se aproxima al formato de un libro, pero que está mucho más al límite de una acción escultórica que de un libro estándar. En este caso yo puedo leer el texto si voy pasando cada una de las páginas de esa suela, de esas botas deterioradas. Por supuesto, esa decisión, la decisión de construir el libro en estos términos, tiene que ver con una interpretación de ese texto y darle un formato que en este caso va a ser único, no va a ser seriado, donde es casi una acción performática la de la lectura del texto. En otros casos es mixta la relación, está atravesado por perforaciones que van, donde van pasando lanillas, que van tejiendo y generando elementos accesorios y collage dentro de las páginas. El universo es absolutamente infinito, no hay un deber ser ni un canon de cómo es el libro objeto. Lo que sí suele suceder en casi todos los libros objetos es que hay una apariencia general, a golpe de vista, de que se parece a un libro, de que hay tapas, de que hay un interior, de que esto es recorrible. Bueno, ya sea con un contenedor de madera y con hojas hechas en papel artesanal y plegadas y trabajadas manualmente o con sellos o con ilustraciones. Lo que sí sucede es que el golpe de vista lo asimila a un libro. En esas reinterpretaciones, haber hecho, por ejemplo, esta pieza, que es un libro de los hermanos Grimm, de los cuentos de los hermanos Grimm, al cual se lo interviene y se genera a través del collage y la volumetría una transposición de los textos a las ilustraciones de los personajes que habitan ese libro, le da un valor. Por supuesto no es un libro para estar recorriendo en sus páginas, pero sí está semantizando el valor simbólico de los personajes de los cuentos de los hermanos Grimm. En la cultura oriental hay mucha historia de papirología, de papeles artesanales, de escritura a pincel, de cierta estética y de una historia de libro y de encuadernaciones ancestral, con lo cual eso hace que sea una cultura mucho más acostumbrada a la operación con
con el libro no convencional, con el libro no tradicional, donde uno va a encontrar libros que se siguen haciendo casi en forma manuscrita y que tienen en gran medida la condición de libro objeto. Hay otros que tienen desarrollos donde se une el texto con imagen en un desplegable que cierra por dos tapas un poco más sólidas y que permite hacer una experiencia de recorrido y de sensorización de esa información de una manera totalmente inmersiva y diferente y poco convencional. Como en este caso, que también es un libro que no tiene texto, decididamente uno ve que es un libro que tiene el formato y las hojas, sin embargo, es una representación casi paradigmática del universo del cubo cromático, de la paleta color del RGB, que está simbolizada en una versión impresa. No hay texto, hay solo manejo del color en este volumen escultórico. Puede haber textos convencionales, transmutados como Caperucita Roja hecha libro objeto, y ahí encontrar un recreo diferente donde hay elementos accesorios, está la muñequita de Caperucita, está el uso del color, está uso de otros materiales, etc. Este es un ejemplo interesante porque es un libro objeto hecho seriado para un homenaje a Rafael Viñoly, un arquitecto uruguayo muy importante que hizo arquitectura muy significativa en el siglo XX y siglo XXI, y un poco la producción de este libro objeto es recrear exclusivamente a partir de la tipografía un poco el concepto de la arquitectura que él ha generado, donde se refuerza, por un lado, por el propio texto, por la lectura del texto, pero sobre todo por la operación de puesta en página y la estructura que toma en términos de visualidad a dos tintas, un manejo exquisito para entender también lo que construye un sistema. No es solo una operación de tipografía en cada una de las páginas, sino que es fácil visualizar cómo la secuencia tiene una lógica que le da sentido de unidad. Y por último quería dedicarle un pequeño párrafo a los libros pop-up, que son esos libros que estamos acostumbrados a ver básicamente en libros infantiles, pero que no solo operan en libros infantiles, que son libros que tienen lo que se llama ingeniería en papel, una construcción muy compleja, porque son libros que despliegan una cantidad de elementos corpóreos a partir de la apertura, no solo la apertura, vamos a ver, la apertura de las páginas hacen que el libro se desarrolle en otra dimensión, en 3 dimensiones, y que por otro lado hay una serie de interacciones previstas, como que si yo tiro de acá, la mujer y el gatito van a mover los ojos, que si yo abro esta puerta me voy a encontrar con una arañita que está dando vueltas por ahí. Es decir, hay un sistema de búsqueda y de códigos que uno empieza a descubrir y que el libro propone, que lo hacen altamente atractivo. Hay libros que son en tela, en ese sentido, estas sí son producciones seriadas
y con mucho trabajo de armado manual, ¿no? Hay una fuerte especulación en el libro infantil para que opere en forma lúdico-didáctica toda esta situación. Entonces, a la hora de editar un libro infantil, uno puede, en función del texto propuesto por el autor, y generar un libro atípico, un libro que se puede producir hoy sin demasiadas complejidades. Hoy hay producción nacional de buena calidad de libros objetos, y hay producción muy sofisticada de libros pop-up en editoriales inglesas, japonesas, que a su vez tienen como sede de armado de estos elementos que son muy complejos y todo el armado es manual, en un pueblito de Colombia. La mayor parte de los libros pop-up se imprimen en cualquier lugar del mundo donde los ingenieros en papel lo han desarrollado, pero o porque la mano de obra es barata o porque ya se ha hecho especializada. Hay un pequeño pueblo de Colombia donde la mayor parte de sus habitantes se dedican a armar, que es una tarea bastante engorrosa y minuciosa y muy delicada, los libros que después salen para todo el mundo. Bueno, parecía que era... dejar de compartir pantalla. Me parecía que era importante que conocieran este universo, porque esto abre posibilidades como para que uno en algún momento pueda pensar desde la edición aspectos para potenciar las características del libro en un formato que no es el habitual. Yo les mandé un calendario, pero el calendario, me informaron que el calendario es más breve que el que tenemos. En realidad nos quedan 2 clases, y pensé que podíamos hacer una reunión sincrónica para que pudiéramos... sé que quedaron muchas dudas en el tema de grilla y me parecería importante que pudiéramos sanear en un encuentro colectivo todas esas dudas y que a ustedes les quede bien claro. No queremos que ustedes sean diseñadores, sí que tengan un manejo de grilla medianamente correcto para que puedan entender el porqué de la necesidad de incorporar ese conocimiento. Si tienen preocupaciones sobre el final, sobre lo que se va a tomar en el final, yo les diría que no deberían preocuparse demasiado, porque vamos a hacer una serie de preguntas que están vinculadas a cosas que vimos varias veces, que además están en la bibliografía que les envié, y que lo que podemos hacer, si quieren, además de reforzar los conocimientos de grilla, les puedo armar una serie, un listado, una veintena de preguntas que podrían ser preguntas de final. En el final van a ser 5 preguntas que no son demasiado complejas, porque la materia no es compleja, salvo el tema de grilla, que sé que les costó un poco más, salvo a aquellos que ya tienen experiencia. El resto tiene que ver con la construcción del libro, con las partes del libro, con los elementos que componen, las decisiones, las operaciones tipográficas, etc. Pero bueno, si quieren, después coordinamos por mail un encuentro presencial, no presencial, sincrónico, para
poder saldar todas las dudas que tengan por ahí flotando. Así que bueno, cualquier cosa me mandan un mail. Saludos para todos.